Bueno, muy buenas noches para el ingeniero Jairo, para Amy, Natalia, Jessy, que ya están presentes en la CIPA. Para dar cumplimiento pues a la programación de la CIPA, vamos a dar inicio. Esta es la segunda CIPA del curso de diseño de software. Vamos a tratar el tema de los diagramas de actividades, el diagrama de secuencia y el diagrama de despliegue en lenguaje UML. Vamos a dar pues una explicación teórica corta y de ahí en adelante vamos a hacer un ejercicio con cada uno de los modelos. Lógicamente pues no vamos a hacer un ejercicio exactamente al tema o al estudio de caso de que se trata de la actividad, pero sí pues un ejemplo corto que les va a servir pues como para entender la conceptualización de los tres diagramas y que les va a ayudar para desarrollar la actividad. Bueno, entonces en esta CIPA pues participamos el ingeniero Jairo Antonio Muñoz y quien les habla, Helio Fabio Aranda Murillo. Recordarles, muchachos, antes de empezar, que la actividad de la etapa 3 que se denomina diagramas de actividades, perdón, que acá se me fue repetido, diagramas de actividades, secuencia y despliegue, ya aperturó el 30 de septiembre y finaliza el 27 de octubre. La dinámica es la misma, hay un foro de participación para esta actividad, específica para esta actividad. Cada uno de los participantes del grupo pues hace sus aportes significativos, al menos dos aportes significativos para darle para valerlos o para poder puntuar los 20 puntos de la participación, hacer las dos participaciones en el foro y trabajar una sola propuesta de los tres diseños. Y la idea es que en conjunto con el grupo de trabajo hagan los diseños, un diseño por cada uno de los tres, o sea, un diagrama de actividades, un diagrama de secuencia y un diagrama de despliegue. Con esos tres diagramas conforman el documento de entrega y hacen la entrega. ¿Listo? Tuve en un trabajo de la actividad 2 un grupo me colocó la participación de cada uno y no, la idea es que ustedes lleguen a un consenso y entreguen una propuesta por cada uno de los tres diagramas. ¿Listo? Bueno, dando claridad a este tema, pues ya vamos a entrar en materia. Pues yo voy a estar encargado de dar como la teoría básica y voy a hacer el ejemplo del diagrama de actividades. Y después sigue el ingeniero Jairo y realiza los otros dos ejemplos. Natalia, ¿tiene la mano levantada? Sí, profe, qué pena interrumpirlo, ¿no? Pero, o Tranquilo. sea, digamos, eh, para para la presentación de la tarea, digamos que entre mi compañero y yo tenemos que ponernos de acuerdo o no, o sea, ¿cómo le hago la pregunta? Verá, digamos, yo puedo hacer mi propio diagrama, se lo envío a mi compañero y según las necesidades de la tarea, él puede coger tanto lo mío como lo de él, ¿verdad? Sí, claro, Natalia. O una de dos, o usted puede hacer su aporte, lo pone en el foro. Yo soy su tutor, ¿cierto, Natalia? Mm. Sí, 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 yo me acuerdo de su nombre. Usted pone su aporte, yo se lo retroalimento y sobre ese aporte que usted está poniendo y que ya tiene una retroalimentación, que entre su compañero, yo sí me acuerdo de su caso, usted está trabajando solo con otro compañero, ¿cierto? Y sobre esa Sí, solamente retroalimentación, dos. sí, sobre esa retroalimentación comiencen a construir los formularios, perdón, los diagramas, ¿listo? O si se quieren poner de acuerdo antes de poner en el foro, pónganse de acuerdo los dos, hacen el diagrama, lo ponen en el foro, yo le retroalimento y seguimos trabajando ahí. ¿Sí? No hay lío. Pero lo importante es que se pongan de acuerdo. ¿Sí? Bueno, listo, Natalia. Bueno, muy buenas noches para todos los estudiantes que se han ido incorporando. Entonces, el primer tema de esta CIPA, pues es el diagrama de actividades. Ustedes pueden utilizar acá cualquiera de estas herramientas para diseñar los diagramas. Pueden Lucidchart, perdón, DIA. Para mi caso, en este ejercicio lo vamos a utilizar YStar UML. Si quieren utilizar una herramienta en línea, muchísimo mejor porque la pueden trabajar entre todo el grupo.
esto esto pues es dependiendo de la herramienta que ustedes encuentren, con la que se sientan mejor y no hay problema, no hay lío, ¿listo? Bueno, entonces empezamos con los diagramas de actividades. ¿Qué son? Los diagramas de actividades es un tipo de diagrama UML. Ojo que todos estos diagramas, hay algo que es el lenguaje UML, ¿sí? Todos estos diagramas tienen que estar pues bajo ese lenguaje y con las mismas, los mismos conceptos que se vienen trabajando. Independientemente de la herramienta que utilicen, sí, eso es un lenguaje, ¿sí? Pues, independientemente de la herramienta, pues se va a hacer, van a hacer el diagrama a partir de su contextualización, ¿listo? Entonces, el diagrama de actividades es un tipo de diagrama UML que representa el flujo de trabajo o la secuencia de actividades dentro de un sistema. Se usa para modelar procesos, describir algoritmos y representar flujos de trabajo en sistemas de software y negocios. Los diagramas de actividades ayudan a que las personas en las áreas de negocio y desarrollo de una organización se integren para comprender el mismo proceso de comportamiento. Entonces, ahorita van a ver en el ejemplo, esto es muy de lógico, muy qué es lo que hace. Entra el usuario, inicia sesión, listo, cuando inicia sesión pasa algo, debe haber otra actividad que la va a hacer otro actor y así sucesivamente, y va la secuencia lógica. Acá yo voy a hacer un comparativo para que ustedes vean cuál es la correlación con los demás diagramas. No quiere decir que ustedes en actividad 2 hicimos el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases y allá quedaron aparte. No, ¿cuál es la correlación de esos diagramas con los nuevos diagramas que estamos haciendo? Entonces, el diagrama de actividades se hace con referencia al diagrama de casos de uso, ¿sí? O sea, sí, nos sirve como base el diagrama de casos de uso, porque describe el flujo de trabajo o los procesos dentro de un sistema, mostrando cómo se ejecutan las acciones paso a paso. Entonces, pueden haber dos relaciones, ¿sí? Una relación con el diagrama de casos de uso y también se puede hacer una relación con el diagrama de clases para el diagrama de actividades, ¿sí? Pero es más fuerte el diagrama de casos de uso. Entonces, cuando se usa, cuando hace referencia o se relaciona con el diagrama de casos de uso, los casos de uso representan las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario. Dos, el diagrama de actividades detalla cómo se ejecuta internamente cada caso de uso, mostrando decisiones, bifurcaciones y paralelismos en el flujo del proceso. Cuando es relacionado con el diagrama de clases, entonces, aunque no es el principal, la principal referencia, o sea, el diagrama de clases no es la principal referencia para el diagrama de actividades, el diagrama de actividades también puede relacionarse con el diagrama de clases en algunos casos, especialmente cuando representa el comportamiento interno de un método o de varios métodos, ¿sí? Pero de forma independiente por método. Entonces, cuando se utiliza un diagrama de actividades con relación al diagrama de clases es porque vamos a definir cuáles son las actividades de un método en específico de una clase, ¿sí? Se requiere modelar un proceso o flujo de trabajo, usa el diagrama de actividades basado en el caso de uso, ¿sí? Pero si se busca modelar la estructura del código, ¿sí? Y su comportamiento interno, podría relacionarlo con el diagrama de clases. Para el ejercicio de hoy y para la actividad 3, el diagrama de actividades va a tener 100% relación con el diagrama de casos de uso. ¿Listo? Para que nos vayamos enfocando cómo vamos a trabajar. Bueno, este diagrama de actividades, en su estructura principal está determinado por unas calles, que son estos rectángulos verticales que ven acá, ¿sí? Este y este. Estas calles son divisiones visuales, generalmente horizontales o verticales, porque pues se puede dar acá, como está en este ejemplo, de forma vertical, perdón, o se puede dar horizontal, que indican la responsabilidad de quién o qué, ya sea un actor, un sistema o un departamento, ejecuta una o varias tareas específicas dentro del proceso. Entonces, cada una de esas calles hace referencia a un actor. Recuerde que acá para la actividad que estamos haciendo, la actividad número 3, ya hemos identificado en la actividad número 2, identificamos unos actores, ¿sí? Que el cliente, que la organización BPO, en unos casos identificaron también que el sistema también entra, pues sí, porque pues mira, ahorita lo vamos a ver que es más claro, ¿sí? Que también entra el sistema.
Pero pues hay que ya traemos los mismos actores que se definieron en el caso de uso y acá lo posicionamos en una calle de cada uno del diagrama. ¿Qué otros elementos tiene? Pero yo acá, ¿qué otros elementos tiene el diagrama de actividades? Entonces tenemos este símbolo, ese círculo negro que nos simboliza el inicio de las actividades, ¿sí? Todo parte a partir de ahí, para la redundancia, a partir de este punto, de este círculo oscuro. Este rectángulo, pues son son todos los símbolos de actividades, son las actividades que va a realizar cada uno de los actores. Este símbolo, este rombo, pues es un símbolo de decisión, ¿sí? Yo creo que es muy conocido por ustedes, porque pues es el mismo símbolo que se utiliza en un diagrama de flujo de datos, ¿sí? Donde se toma una decisión por la parte negativa y por la parte positiva, ¿sí? Tenemos un símbolo de notas, hay unos programas que lo traen, hay otros que no, pues, pero no, sí, este no es tan relevante para usar. El símbolo de conector, entonces, este símbolo es el que conecta una actividad a otra, ¿sí? Entonces, cuando se definen las actividades con el rectángulo, pues la unión o la conexión se da con una flecha. Un símbolo de unión o barra de sincronización, entonces se puede dar el caso de que una actividad va a estar, o dos actividades, dos o tres actividades van a estar relacionadas o conectadas con una tercera actividad. Entonces, para no llevar los conectores a la actividad destino, entonces usamos este símbolo, esta línea gruesa, para que lleguen los conectores de las dos actividades y salga solo una para la actividad destino. O podemos tenerlo al contrario, un símbolo de bifurcación, que de una actividad salga para varias, ¿sí? Entonces, acá se hace la bifurcación con este símbolo. Y para terminar el proceso del diagrama de actividades es este símbolo, este círculo, pues con un contorno blanco, ¿sí? Ese nos simboliza el fin de la actividad. Este es un ejemplo de proceso de una subasta, ¿sí? Tenemos identificados tres actores, que es productor, administrador y comercializador. Cada uno de ellos está en su respectiva calle. Acá tenemos el símbolo de inicio del proceso, de las actividades. Esta es una actividad, la primera actividad que la realiza el productor, de ahí se relaciona con la siguiente actividad que la realiza el administrador y a su vez esta actividad se está conectada con la actividad del comercializador y así sucesivamente hasta que se dé el fin del proceso, el flujo de datos. ¿Listo? Esto es un ejemplo de un proceso de subasta, es un ejemplo muy parecido al que vamos a hacer ahorita y es una estructura. Esta es la estructura que ustedes deben realizar para la actividad 3. También tenemos, esto es un ejemplo, cuando se utiliza un diagrama de actividades para desarrollar el flujo de información de un método en específico de una clase. Recuerde que ahorita les hablaba que se puede relacionar bien sea al caso de uso, al diagrama de casos de uso, que para este ejemplo, este diagrama está relacionado con el diagrama de casos de uso y para este ejemplo está relacionado con el método de una clase del diagrama de clases, ¿sí? Entonces, acá se está realizando el diagrama de actividades para el método de calcular el sueldo. Entonces, donde se da el inicio, el ingreso, ingresar los datos del empleador, acá pregunta, del empleado, perdón, acá pregunta que si el sueldo es mayor a 2.600.000, si es cierto, pues se le hace un descuento del 2% y calcula el sueldo y termina. Si no, pregunta que si tiene hijos, pues simplemente le hacen un descuento del 1.5% y calcula el sueldo y termina. Si no tiene hijos, vuelve a hacer otra pregunta, se pregunta que si tiene vivienda, si tiene vivienda, pues le hacen un descuento de 1%, calcula el sueldo y termina. Y si definitivamente no tiene ni hijos, bueno, entonces si el sueldo no es mayor a 1.600.000, pero tampoco tiene hijos, pero tampoco tiene vivienda, pues no se le hace el descuento, se calcula el sueldo y termina, ¿sí? Entonces mire que es un flujo de datos solo para diagramar la actividad de un método. Bueno, preguntas hasta aquí con relación al diagrama de actividades.
Bueno, no se preocupen que ahorita vamos a hacer un ejemplo pasito a pasito, ¿listo? Y ahí vamos a cómo explicar mejor toda esta terminología. Listo, seguimos con el diagrama de secuencia. Recuerde que para esta actividad tienen que hacer 3 diagramas. Ya vimos el primero, que es el diagrama de actividades. Vamos con el segundo, que es el diagrama de secuencias, que tiene esta estructura. Mire que también acá hay que representar los actores. Sí, mire que los actores vienen relacionados tanto el diagrama de casos, de casos de uso, el diagrama de actividades y también los vemos en el diagrama de secuencias. Acá el diagrama de secuencias, perdón, proyecto, el diagrama de secuencias es un tipo de diagrama UML, al igual que el de actividades, que muestra cómo interactúan los objetos y los actores, ¿sí? Dentro de un sistema a lo largo del tiempo. Se usa para representar la comunicación entre diferentes componentes en un orden secuencial. A los diagramas de secuencia en ocasiones se les conoce como diagramas de eventos o escenarios de eventos. Un diagrama de secuencia es útil para visualizar y entender la interacción entre los componentes de un sistema en un orden temporal, o sea, en un lapso de tiempo. Se usa en el desarrollo de software y diseño de sistemas para modelar cómo los objetos y actores se comunican entre sí. Principales usos y beneficios. Modelar el flujo de interacción, muestra el paso a paso con los objetos, como los objetos intercambiaban mensajes. Diseñar y documentar el sistema ayuda a especificar cómo debe comportarse el sistema antes de programarlo. Detectar errores y mejorar el diseño. Identifica problemas en la lógica de interacción antes de implementarla. Optimizar procesos y rendimiento. Permite analizar la secuencia de llamadas y mejora la eficiencia. Y facilitar la comunicación en el tiempo. Proporciona una representación clara para desarrolladores, diseñadores y analistas. Vamos a ver ahora la concordancia con los otros diagramas. Entonces, el diagrama de secuencia se hace con referencia al diagrama de casos de uso y al diagrama de clases. Mire que este toma de los dos, dependiendo del objetivo. Entonces, ¿cómo es la relación del diagrama de secuencias con el diagrama de casos de uso? Entonces, se usa para detallar la interacción entre los actores y el sistema dentro de un caso de uso específico. Y responde a la pregunta, ¿cómo se comunican los objetos para cumplir un caso de uso? ¿Sí? Para eso nos sirve. En relación con el diagrama de clases, se usa cuando se necesita modelar la interacción entre objetos en función de su estructura dentro del sistema. Responde a la pregunta, ¿cómo colaboran las clases del sistema para ejecutar una funcionalidad? Entonces, si se está analizando cómo un usuario interactúa en el sistema, usa el diagrama de secuencias basado en los casos de uso. Pero si está diseñando la implementación interna del sistema, usa el diagrama de secuencias basado en el diagrama de clases. Ambos enfoques son válidos dependiendo del nivel de detalle que se necesite. ¿Cuáles son pues, los elementos que se utilizan en el diagrama de secuencias? Está este rectángulo que también simboliza, es un símbolo de objeto, ¿sí? También es como la actividad que se hace o el objeto. La casilla de activación, esto representa el tiempo, lo que dura en ejecutarse este objeto, ¿sí? En el tiempo. También pues tenemos el símbolo del actor. Señora, sí, Natalia. La diapositiva en la presentación está a un lado nomás. Ah, ok, listo. No, sí, sí, es que la tengo así para poder ver acá, verlos a ustedes. Si la pongo grande. eh, ok, ya. Espera un momento, ya entendí qué fue lo que pasó. No, la voy a dejar así. Listo, porque es que tengo doble pantalla y se me va para el otro lado. Bueno, el diagrama de secuencia, bueno, otro elemento que tiene el diagrama, pues son los conectores, ¿sí? Con una flecha, una flecha pues simboliza el mensaje, un símbolo de mensaje sincrónico, ¿sí? Cuando la flecha tiene la punta rellena, cuando la flecha no tiene la punta rellena, simboliza un mensaje asincrónico, y cuando la línea es punteada, simboliza un mensaje de respuesta sincrónica. ¿Cuándo se usa cuál? Entonces, ¿cuándo usar cada uno? Usa el mensaje sincrónico cuando una acción necesita complementarse antes de continuar. O un mensaje asincrónico cuando una acción puede ejecutarse en paralelo sin bloquear el flujo del sistema. Aquí lo que ahorita pues vamos a ver mejor eso.
Este es un ejemplo de un diagrama de secuencia. Mire que acá también vemos los actores, ¿sí? Y acá y acá vamos viendo las líneas de tiempo, ¿sí? Entonces, y el objeto, ¿sí? Entonces, el usuario ingresa la tarjeta, la introduce en el cajero, pues acá tiene una línea de tiempo, solicita la clave del usuario, el usuario digita la clave, la introduce la clave y el cajero a su vez de ese solicita la validación de datos que lo hace el banco y así sucesivamente, ¿sí? Este lapso de tiempo se puede ampliar si hay una actividad que dependa, que no termine y dependa de más actividades, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta aquí al diagrama de secuencia? Hasta aquí lo que es el diagrama de secuencias y el diagrama de actividades, vamos, eso es para definir pues los requerimientos funcionales, ¿sí? Ya el diagrama, el siguiente diagrama, que es el diagrama de despliegue, ya es para determinar los diagramas no funcionales. ¿Tenemos claros qué es los requerimientos funcionales y no funcionales? ¿Quién me puede decir, por favor, qué es lo que hace cada uno? Solo uno. ¿Qué me puede indicar? ¿Qué son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales? Bueno, muchachos. Entonces, los requerimientos funcionales son aquellos requerimientos que debe realizar el sistema como tal. O sea, si es un sistema de préstamo de libros de una biblioteca, es el sistema o el software que me va a hacer la validación del préstamo, que va a hacer a mantener el stock de los libros. Esos son los requerimientos funcionales. Entonces, necesita que el software gestione los préstamos, actualice el inventario, todo eso. Y los requerimientos no funcionales son los requerimientos de hardware que se requieren para que ese aplicativo o ese desarrollo de software pueda funcionar bien. Entonces, los requerimientos de servidores, de cortafuegos, los requerimientos de conexión a Internet, los requerimientos de bases de datos, los requerimientos de computación en la nube, todo lo que es requerimientos físicos, ¿sí? Entonces, el diagrama de despliegue tiene requerimientos no funcionales, que es el hardware, en la parte física, ¿sí? Y los requerimientos no funcionales, pues es la parte de software, ¿sí? Software propio, no del programa, bueno, del programa de Windows, sino, o de Office, no, lo que debe realizar o lo que debe hacer el aplicativo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con el diagrama de despliegue. Vamos con el tercero, ¿sí? Ya hicimos el diagrama de actividades, vimos el diagrama de secuencias y ahora vamos a ver el diagrama de despliegue. Este es un ejemplo. Entonces, el diagrama de despliegue es un tipo de diagrama UML, también es el lenguaje UML, que muestra cómo los componentes del software y del hardware están organizados y desplegados en un sistema. Se usa para representar la infraestructura física en la que se ejecuta una aplicación. El diagrama de despliegue se usa para representar la infraestructura física y lógica donde se ejecuta un sistema de software. Es útil para visualizar la relación entre el hardware, servidores, computadores, dispositivos móviles y el software, aplicaciones, bases de datos y servicios, ¿sí? Ejemplo de aplicación, un sistema de una tienda en línea. Entonces, debe tener un servidor web que aloja la aplicación, un servidor de bases de datos que gestiona la información de productos usuarios. Los usuarios acceden desde un navegador web o una app móvil. La comunicación se da a través de una red de internet o una API. Y este diagrama ayuda a visualizar cómo los componentes interactúan en el mundo real, ¿sí? ¿Qué correlación tiene? Entonces, el diagrama de despliegue se hace con referencia al diagrama de clases, porque muestra cómo las clases y los componentes de software se asignan a la infraestructura física, al servidor, a dispositivos, redes, etc. Relación de los diagramas de clase. Entonces, con respecto al diagrama de clases, define la estructura del software, clases, atributos y relaciones. El diagrama de despliegue asigna esas clases a nodos físicos como servidores o dispositivos y responde a la pregunta dónde y cómo se ejecuta el software en la infraestructura del hardware, ¿sí? Ejemplo, si se tiene una aplicación web, el diagrama de clases muestra clases como usuario, producto y pedido.
Y en el diagrama el de despliegue muestra que estas clases se ejecutan en un servidor web con una base de datos en otro nodo. Entonces, conclusión, el diagrama de despliegue se basa en el diagrama de clases porque asigna los métodos lógicos del software a la infraestructura física. ¿Sí? Esa es pues como la literatura. Esto pues son los elementos que se utilizan para hacer el diagrama, ¿sí? Están los nodos, los dispositivos, los artefactos, las asociaciones de comunicación, y ahorita lo vamos a ver más claro, y ese es un ejemplo. Mire que pues acá también vamos a tener un, un actor, ¿sí? Que por lo regular siempre va a ser el cliente o el usuario el que va primero, el que va a interactuar primero, y ahí se va definiendo pues el actor por dónde ingresa, pues por un computador, por intermedio de un browser, de un navegador, de ahí se comunica a un servidor HTTP y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, no me quiero alargar mucho acá para que nos dé tiempo para hacer el ejercicio. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a empezar. Entonces, en la CIPA anterior, trabajamos un ejemplo de una biblioteca, ¿sí? Donde habían dos actores, estaba el actor usuario, el actor bibliotecario, y ese es el diagrama de clases de uso que salió de ahí. Entonces, el usuario primero se registra o inicia sesión, pero previamente pues tiene que estar registrado. Después de que inicia sesión, pues busca un libro, pide prestado pide prestado el libro. Ese libro pues lo gestiona el bibliotecario, ese préstamo lo gestiona el bibliotecario y se realiza el préstamo. Después de que el usuario recibe el libro, pues lo que lo hace es que lo devuelve. Hay una actualización de la información de los libros que lo hace el bibliotecario y el bibliotecario también hace un registro. ¿Listo? Y lo que es que acá se me confundieron acá estas dos relaciones. Pero pues ese es el diagrama de caso. Entonces sobre este vamos a trabajar el diagrama de secuencia, el diagrama de actividades, perdón. Entonces vamos a utilizar, pues yo voy a utilizar YStar UML. La ventaja de usar esta herramienta o DIA, ¿sí? Es que ustedes acá pueden hacer todos los diagramas. Entonces, por ejemplo, acá yo ya he colocado el sistema de la biblioteca. Acá yo tengo el diagrama de clases de ese ejemplo y el diagrama de casos de uso. Y ahí voy haciendo los demás diagramas y puedo empezar a utilizar elementos. Por si algo aquí van quedando los actores y yo después para los otros diagramas los puedo utilizar. Entonces, para este caso, vamos a realizar el diagrama de actividades. Entonces, acá me voy donde está el proyecto, que es la biblioteca, le doy a ir clic derecho, le doy a adicionar diagrama y acá está Activity Diagram. Listo, él me lo activa acá le voy a dar un nombre, bueno, diagrama de actividades, diagrama de actividades, biblioteca. Biblioteca. Entonces, vámonos, tengamos muy en claro pues este caso de uso, ¿sí? Está el caso de uso de registrar usuario, iniciar sesión, buscar libro, pedir préstamo, devolver libro, actualizar información de libros, gestionar préstamos y registrar nuevo libro. Y están los dos actores. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, acá a mano izquierda, pues está todo el panel, el panel izquierdo, pues están todos los elementos que vamos a utilizar. Entonces, como en el diagrama de casos de uso tenemos identificados dos actores, ¿sí? Está el actor usuario y el actor bibliotecario. Entonces, vamos a definir la calle para cada uno de esos. Entonces, es una calle vertical, sí. Y acá está vertical, swing lines, swing line. Entonces lo seleccionamos, lo ponemos y acá le vamos a colocar que es usuario. Esta calle pues ustedes la pueden ampliar o la pueden alargar, bueno, a medida que ustedes se les vaya pues aumentando.
Vamos a identificar la calle para el siguiente actor, que es el bibliotecario. Bibliotecario. Acá. Y ahora, a medida que vayamos trabajando, vamos a ver si tenemos que identificar otro actor que no está identificado aquí en el diagrama de casos de uso, ¿sí? Que por lo regular es el actor sistema, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, con estado inicial, ¿sí? Ahí ya está. Y vamos con la primera actividad. Entonces, el usuario, para poder ingresar al sistema de la biblioteca, pues tiene que acceder al aplicativo, ¿sí? Entonces acá digo acceder al aplicativo. Listo. Y acá hacemos la unidad. Listo. Para que el usuario acceda al aplicativo, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede ir ayudando? Primero que todo, el usuario tiene que definir si está registrado o no está registrado. Entonces debe haber una decisión, ¿cierto? Entonces acá cojo la decisión, lo uno, y acá le voy a dar doble clic sobre la unión. Y acá le voy a preguntar, ¿está registrado? ¿Sí? Entonces acá vamos a tomar la decisión cuando el usuario está registrado y cuando no está registrado. Entonces digamos que por la parte negativa, si no está registrado, pues el usuario tiene que registrarse. Registrar. ¿Listo? Lo uno. Y acá con clic sostenido yo puedo darle forma a esta relación. ¿Sí? Esta es por la parte negativa, por el no. Ahora, si sí está registrado, pues él lo que va a hacer es que va a iniciar sesión. Iniciar sesión. ¿Listo? Lo uno también. Acá también le doy, ajusto la flechita y esta es por la parte, por el sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Este registrarse y este iniciar sesión, ¿quién lo tiene que validar? ¿Será que el bibliotecario es el que lo valida? ¿Qué me puede decir? ¿Será que es el El bibliotecario? usuario. No, el usuario es como, Natalia, es como cuando, Stephanie, muy bien, el sistema. Natalia, el usuario es como cuando usted va a entrar a Facebook, ¿sí? O va a entrar a Instagram. Muy bien, Emi, el sistema. Usted simplemente va a entrar al aplicativo, inicia sesión con su usuario y contraseña y ahí empieza, ¿sí? Hasta ahí esta parte. Pero el sistema allá debajo, ¿sí? Debe validar esas credenciales o debe validar cuando se registra. Entonces, mire que aquí nos está haciendo falta otro actor que no estuvo definido en el diagrama de casos de uso, pero que ya para el diagrama de actividades es importante, que es el sistema. Entonces, lo vamos a definir acá. Este es el sistema. Listo. Entonces, el sistema, ¿qué va a hacer? Va a validar cuando se registra. Entonces el sistema, cuando el usuario se registra, el sistema va a actualizar la base de datos de usuarios o la tabla de usuarios. ¿Sí? Digamos lo que es, actualiza la base de datos. Eso lo va a hacer. Y lo va a hacer cuando el usuario se registra. Entonces lo vinculo. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer cuando inicia sesión?
Pues debe haber una actividad donde el sistema valida las credenciales. Entonces, acá lo tenemos, validar credenciales. Credenciales. ¿Bien? ¿No? Y este lo relaciono con iniciar sesión. Pero ¿qué pasa? Para validar la credencial, el sistema tiene que validar con la base de datos de usuario, ¿cierto? Entonces también lo relaciona. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo. Después de que el usuario inicia sesión, recuerde que esto es un ejercicio de una biblioteca, ¿sí? Entonces el usuario cuando llega es porque va a buscar un libro, o va a buscar una revista, o va a buscar algo, ¿sí? Entonces después de que el usuario inicia sesión, él va a buscar un libro. Entonces esa es otra actividad, buscar libro, ¿sí? Entonces, bueno, entonces acá lo relaciono con iniciar sesión. Ah, perdón. Relaciono, tal, ajusto. Entonces, inicia sesión y busca libro. Cuando en esta búsqueda, ¿quién valida de que el libro sí esté? ¿Quién lo hace? ¿Quién me dice? Mm, Recuerde que esto es un sistema, o sea, está sistematizado. Si estuviéramos en una biblioteca de hace 60 años, sí sería el bibliotecario, ¿sí? Que va, exacto, Estefan, es el sistema, ¿sí? Sí, claro, hace 60 años el bibliotecario era el que iba con el papelito. Bueno, ustedes no son de esa época, yo sí. Y yo creo que el ingeniero Jairo también. De cuando íbamos a la biblioteca, escribíamos en un papelito, le pasábamos a la bibliotecaria y ella se iba y nos lo pasaba y no lo, ¿sí? Y actualizaba un Cardex y ahí decía, listo, Juliano de tal, señor tal libro. No, esto ya lo hace el sistema. Entonces, el sistema es el que valida de que perdón, de que esta búsqueda sí exista. Pero entonces debe haber una condición, una decisión. Vamos a unir esta con esta decisión. Entonces, a estas relaciones también le podemos dar nombres, ¿sí? Entonces, ¿existe el libro? ¿Existe el libro? Entonces, si no existe el libro, bueno, entonces, para poder hacer esta condición, para poder determinar si el libro existe o no existe, es porque debe haber una base de datos con los libros, ¿cierto? Entonces, acá debe haber algo que es la base de datos, la B de libros. Y acá se va a validar. Unimos y este valida. Valida. ¿Sí? Si no existe, pues digamos que pues, y que el usuario digamos que venía a buscar solo ese libro, entonces hasta ahí termina la interacción o las actividades del sistema. Entonces terminaría el flujo, ¿sí? Entonces acá terminaría por la parte negativa. O sea, si no existe el libro, esto es por el no, ¿sí? Hasta ahí llegaría. Pero si sí existe, ahí sí es donde el bibliotecario, que es esta calle, es el que nos va a ayudar a gestionar ese préstamo. Ahí sí es donde el bibliotecario va a diligenciar los datos o la fecha del préstamo, va a diligenciar el ticket del préstamo, ¿sí? Entonces debe haber alguna actividad acá que se llame gestiona préstamo o gestionar préstamo. Cuando yo hablo de gestionar préstamo, hago referencia tanto a la gestión del préstamo para prestarlo como para la gestión de recibirlo. O sea, toda la transacción que tiene que ver en cuanto a prestar el libro y volverlo a recibir. ¿Sí? Entonces, por la parte negativa, entonces esto se va a dar por la parte positiva de la validación de que el libro sí exista. ¿Sí? Entonces vamos y lo unimos. Y esta es por la parte sí.
Bueno, pero acá nos falta algo del usuario, perdón, del bibliotecario. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué actividad me falta al bibliotecario para poder gestionar los préstamos? Le falta hacer algo. ¿Quién me puede decir? El bibliotecario también tiene que iniciar sesión. ¿Sí? Ahora, no le ponemos no lo relacionamos con el registro, porque es que el registro del bibliotecario sí no lo hace él. Eso sí lo tiene que hacer un superusuario, porque como es una persona que labora dentro de la biblioteca, él no crea al usuario, sino que alguien dentro de la organización le crea al usuario, ¿sí? Entonces digamos que esta persona o este rol o este actor ya está registrado. Entonces sí o sí, él tiene que iniciar sesión. Iniciar sesión. Oh, acá. Y lo relaciona. Pero este inicio de sesión, sí, también, al igual que el inicio de sesión del usuario, se tiene que validar, ¿sí? Entonces tiene que ir a validar credenciales. Entonces, pero recuerden que acá, por acá vimos algo, aquí. Cuando llegan dos uniones y que van a llegar a una actividad, pues usamos este símbolo de sincronización. Entonces, acá lo tenemos. Mírenlo, acá está. Entonces lo dibujo acá. Y esta relación la voy a traer acá al símbolo de sincronización. Y este iniciar sesión va a ir acá también. Va a sincronizar acá con el inicio de sesión del usuario. Y a su vez, de aquí sale solo una relación. ¿Hacia dónde? Hacia validar credenciales. ¿Sí? Entonces ahí usamos el símbolo de o el símbolo de unión o barra de sincronización. Listo. Bueno, algo muy importante, muchachos, vayan grabando, ¿no? Vayan grabando. Listo. Entonces, ya la calle, mire que ya se me va acabando, entonces ustedes la pueden ir alargando. Listo. Cuando el bibliotecario gestiona, entonces ya le presta el libro físicamente al usuario. Entonces el usuario recibe el libro. ¿Listo? Entonces está relacionado con la gestión. Listo. El libro quedó ahí. Pero ¿qué pasó? Cuando el bibliotecario gestiona este préstamo, en el sistema, allá internamente, debe haber una actividad que es actualizar el estado del libro, ¿sí? Entonces acá, y eso lo hace el sistema, actualizar estado del libro, ¿sí? Que tiene que ir con la gestión que hizo. ¿Y a dónde se actualiza? ¿Quién me dice? ¿A dónde se actualiza el estado? ¿Esta actividad queda ahí o va a estar relacionada con otra actividad? ¿Quién me puede decir? Porque están tan callados, muchachos. ¿Quién me puede decir? ¿Esta actividad queda ahí o está relacionada con otra? ¿Ah? ¿Pasó? ¿Nadie dijo? Bueno, pues sí, está relacionada con la base de datos de libros, ¿sí? Entonces, ahí en la base de datos de los libros debe haber. No, no termina, Natalia, todavía no ha terminado ahí. El proceso todavía no ha terminado como tal. Lo que hace es que para actualizar el estado del libro lo tiene que actualizar acá en la base de datos del libro. Entonces quiere decir que si hay
que si el usuario pidió prestado 100 años de soledad, ¿sí? Y dentro de la base de datos hay 5 libros de esos, entonces ya no hay disponibles 5, sino que hay disponibles 4. Entonces, ¿por qué? Porque acá dentro de la base de datos debe haber un atributo que se llama estado, ¿sí? Que pone uno de los 5 en estado prestado y no está disponible. Entonces, tiene que ir a actualizar allá la base de datos. Entonces, venga, esto lo pongo por acá, corro acá, acá. Mire, la idea es que también busquen la forma de que todas las relaciones no se interrelacionen, ¿sí? O sea, que no queden encima una del otro para que la gráfica sea más fácil de interpretar. Entonces acá se relaciona y esta relación es que actualiza. Actualiza. Listo. Eh, El usuario se llevó el libro, lo leyó, a los 8 días volvió y lo trajo. Entonces el usuario efectúa una actividad que se llama devuelve libro o devolver libro. Devolver libro. Que está relacionado con recibir el libro. ¿Sí? Para poder devolver un libro es porque él lo tuvo que haber recibido. ¿Qué pasa? Esta actividad de devolver libro, ¿con qué va a estar relacionada? Con la gestión del préstamo. O sea, como les decía ahorita, esta gestión no solo es para el préstamo, sino también para la devolución. Entonces lo relaciona. ¿Sí? Y después de que devuelvo el libro, se termina el flujo. Entonces finalizo. Bueno, miremos que acá las calles se me acabaron. Entonces amplío. Listo, grabemos. Vamos a verificar con respecto al diagrama de casos de uso. Entonces, ¿está registrado usuario? Sí está, ya lo representamos. ¿Está iniciar sesión? Para ambos ya está. ¿Está buscar el libro? Ya lo representamos. ¿Está pedir prestado? También, bueno, eso está dentro de buscar, acá lo podemos ampliar. ¿Está devolver el libro? Sí, ya está. Está gestionar préstamos, ya está. Actualizar información de libros, acá está. Y nos falta registrar nuevo libro que lo hace el bibliotecario, ¿sí? Entonces el bibliotecario tiene una actividad que se llama registrar nuevos libros. Está dentro de su calle. Registrar libros. ¿Sí? Cuando él registra un libro, ¿qué va a hacer? Va a actualizar el estado del libro. Entonces, mire que al igual que estas dos actividades, tanto gestionar como registrar, van a llegar a actualizar. Entonces, también vamos a utilizar, ¿cómo se llama este símbolo? ¿Quién me acuerda? Símbolo de unión o barra de sincronización, ¿sí? Entonces, acá vamos a usarla otra vez. Esta relación va a llegar acá. Bueno, bueno, ya corrió. La de registrar libro va a llegar acá al símbolo de unión y de aquí sale solo una relación a actualizar el libro. Las uniones tienen que dar bien sobre los elementos o si no, no los deja. Y listo. Grabamos y yo pensaría que ahí ya queda el diagrama de actividades. Grabamos, grabamos el proyecto. Mire que dentro del proyecto pues van quedando todos los diagramas. Acá está el diagrama de clase, el diagrama de casos de uso y por acá abajo está el diagrama de actividades. ¿Sí? Ustedes graban y la forma de exportar la imagen, ¿sí? Se van a File, Export Diagram, y acá se van, bueno, donde ubiquen, y acá van a poner que sea un archivo JPG, lo guardan, y si nos vamos a descargas, aquí está. Es este.
Ahí está el diagrama que acabamos de hacer, ¿sí? Y este es el diagrama que ustedes colocarían dentro del trabajo, ¿sí? Y ese es el diagrama pues, que ustedes van colocando en el foro, lo vamos retroalimentando, lo vamos enriqueciendo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues bueno, acá terminaría el ejercicio del diagrama de actividades. No sé si hay preguntas, muchachos. Por acá En el diagrama se puede dar que haya más de un punto de inicio. Sí, sí, yo pensaría que sí. Sí se puede dar el caso, ¿sí? Al igual que mire, hay varios puntos finales, ¿sí? Sí se puede dar el caso. Sí, pero pues toca que ver muy bien porque en dónde empieza cada uno. Por decir algo acá también, el bibliotecario también daría un inicio para el bibliotecario, ¿sí? Entonces sí se puede dar. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, listo, Amy. Entonces le doy paso al ingeniero Jairo, que pues va a hacer el ejercicio, el ejemplo del diagrama, de los otros dos diagramas, del diagrama de secuencias y del diagrama de despliegue. Entonces, Inge, le doy paso. Ok, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, Inge, fuerte y claro. Ok, vamos a compartirles aquí una información. Acá donde está proyectando. Ok, ¿sí se está proyectando? ¿Sí la Sí, señor. pueden observar? Sí, señor. Ok, perfecto. Que voy a profundizar entonces en lo que tiene que ver con los diagramas de secuencia y el diagrama de despliegue. Antes que nada, quiero pues invitarlos a todos a participar dentro de esta CIPA. Recuerde que estos espacios, pues la idea de la construcción de estos espacios es que ustedes comprendan de cierta forma la simbología, la estrategia de cómo deben construir los diagramas y lo apliquen al caso de la unidad. Siendo así, me gustaría pues que alguno de ustedes tome la vocería y me informe de nuevo un resumen breve de lo que realmente es el caso que ustedes deben transformar en esta unidad. O sea, estamos hablando de lo que es el proceso del caso de la organización BPO. Me gustaría pues conocer un poco más o que alguien me comentara que como ustedes ya lo han identificado, pues me exprese de qué trata el caso, como para un resumen así breve y de acuerdo a ello, entre todos me digan cuáles serían como los elementos principales del caso. En algunos casos lo podemos llamar los módulos o los bloques importantes del caso que para poderlo reflejar. Es un ejercicio de lluvia de ideas que les va a permitir a todos pues centrar un poco más el ejercicio que deben hacer en la unidad. Entonces, ¿quién de ustedes me podría indicar de qué consiste el caso? Los veo muy tímidos el día de hoy, no es digamos, el ejercicio, sino que ustedes puedan comunicarse con todos los tutores y podamos expresar esas ideas y compartir en este espacio. Entonces, antes de continuar, me gustaría escucharlos y me podrían informar de en qué consiste el caso de la unidad para poder como hacer de nuevo un resumen, un ejercicio, tener claridad de lo que deben hacer. ¿Quién de ustedes? Veo varias participaciones, pero me gustaría que tomen la vocería, habiliten el micrófono y revisamos el tema. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? Están muy callados, muchachos. Inge, perdón, antes de que, para recordarles, muchachos, que por favor marquen la asistencia por el campus, la opción donde ingresaron, ahí para que por favor tienen activo para que marquen la asistencia.
Entonces acá dice Stephanie, dije que el caso de uso consiste en un software que en lo que he visto es como un medio entre los clientes y la organización BPO que facilita la comunicación entre ambos para los proyectos o propuestas. Perdón, es que que no Genial, tiene micrófono. Sí. perfecto. Ya con esa información, ¿cuáles serían como los elementos más importantes a considerar en forma de bloque principal, bloques principales como a considerar para los demás ejercicios de aquí en adelante que ustedes deben hacer? Ya conocemos que es un ejercicio donde hay una organización de BPO y los clientes que interactúan entre ellos y dentro de esas interacciones, ¿qué es lo que realmente hace? ¿Sí? ¿Cómo interactúan entre ellos? Entonces, ¿cuáles serían como la información más importante que tienen en consideración? Entre todos pueden construir esa información. La idea es como llevarnos una idea un poco clara y ya pues continuamos con el tema que viene con el ingeniero Helio trabajando en la parte de la biblioteca y miramos en los temas así. Pero es un ejercicio, quiero como establecer esa parte, ese punto, porque les va a servir para hacer los diagramas. Entonces, como los bloques principales. Conocemos que todo sistema, ¿qué es lo que debe tener? Un inicio de sesión o un ingreso o como restricción para lo que tiene que ver a niveles de seguridad de acceso a la plataforma. Entonces siempre hay un acceso, ¿cierto? Tener un acceso a la plataforma. Eso sería como un elemento, un bloque. Y si miramos ese acceso a la plataforma, ¿qué es lo que deben tener? Pues un inicio de sesión, que registrarse, que puede, digamos, validar las credenciales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace parte de un acceso a la plataforma. Eso sería como un bloque principal, ¿sí? Eso lo trae por lo general todos los sistemas hoy en día y se reflejan. ¿Qué otra parte importante ustedes pueden reflejar dentro del caso? Allí. ¿Quién dijo yo? Venga a ver, que me coloquen en el chat, me puedan informar y lo vamos leyendo. Bueno, Stephanie está bastante centrada en el ejercicio. Otro que podría ser como cuál, el más importante, ¿cierto? Por ejemplo, los proyectos. Los proyectos, ahí hablaba algo de proyectos, entonces, como hay varias actividades que tienen que ver con proyectos, un bloque principal sería como la construcción o el desglose de los proyectos, ¿cierto? Entonces, proyectos y servicios, que donde interactúa tanto el cliente como las organizaciones, y allí pues interactúan con una serie de información, eso sería importante. Entonces, este ejercicio trata de eso, que ustedes centren en este momento los bloques importantes, los módulos que el sistema va a tener para poder interactuar con los usuarios. ¿Cuál otro ejercicio podría haber? Por ejemplo, se hablaba mucho de los documentos. ¿Qué procesos o actividades podría haber en la parte de los documentos? Que se podía subir un documento, que se podía descargar, que podía validar el documento, etcétera, etcétera. Y todo eso hace parte de los requerimientos que estaban dentro del caso. Entonces, ya que les estoy extendiendo esta parte para que ustedes centren su atención en identificar los bloques, los módulos importantes del sistema y así pues continuar con los ejercicios. Ahora bien, vamos a continuar entonces con el diagrama de secuencias y el diagrama de despliegue. Voy a extender un poco la información porque ya estaban preguntando cuál era la diferencia entre el diagrama de secuencias y el diagrama de actividades y también pues es importante aclararlo, ¿no? Pues con el diagrama de secuencias es muy importante tener en consideración porque interactúa los objetos o componentes y los actores del caso de uso que ustedes han venido trabajando. Entonces, si elaboraron un buen caso de uso, por eso se le hace una retroalimentación dentro de los foros, es para poderlos centrar bien dentro del caso y que por lo menos estén acorde a lo que se requiere y se espera de la solución del caso de la unidad. No esperen que los tutores le digan, no, tiene que hacerlo de esta forma, le faltó la actividad tal, X, Y y Z. No, ustedes deben, con su análisis, con su conocimiento, poder desglosarlo, identificarlos. Ese es el valor agregado que ustedes le deben dar al ejercicio. Entonces, el diagrama de secuencias, ya sabemos que es una interacción entre objetos o componentes en un tiempo, y debe mostrar también un orden secuencial, también lógico, importante tener esa parte.
y cómo colaboran con la función de los casos de uso. Entonces vuelve y toma los casos de uso. Entonces si ya tiene los casos de uso, ya tiene parte del diagrama de secuencias. ¿Cuáles serían como la estructura o la simbología? Tener presente lo que les mostró el ingeniero Elio Fabio con la simbología del diagrama de actividades. El diagrama de secuencias tiene su propia simbología. Tiene actor, tiene objeto, tiene línea de vida, activación, mensajes y fragmentos combinados si lo requieren en caso de que sean ciclos o tomas de decisiones que se ven reflejados anteriormente. Pero entonces lo más importante, actores, objeto, líneas de vida que ustedes deben construir. ¿Cuál sería como la simbología que deben empezar a practicar? Por eso les hacía énfasis en el ejercicio anterior sobre identificar los bloques importantes del caso para que los puedan colocar y así identificar los actores que ya los tienen dentro del caso y comenzar a fluir con los mensajes. No es solo colocar las líneas, sino las líneas deben tener un nombre, deben reflejar cuál es el flujo de información que va a transmitir el actor con los objetos o el objeto o entre objetos que pueden tener sus mensajes y cuál es la información que va a transmitir de un lado a otro. Recuerde que también pueden ser sincrónicos o asincrónicos y sincrónicos es porque se espera una respuesta. Eso vamos a hacer el ejercicio para decirle cuáles son sincrónicos y los asincrónicos cuando no se espera una respuesta del mensaje para poder continuar en el sistema, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones ustedes se han dado cuenta que entre más desglosado o claro sea el sistema, más fácil su comprensión. Si un sistema, ustedes se registran en un sistema y no le arroja un mensaje de confirmación, ustedes están allí pendientes de saber si se registró o no se registró o hizo una compra, si está en una plataforma de comercio electrónico, si hizo una compra y por allá el sistema ni siquiera le informó que la compra fue realizada con éxito, entonces no tuvo una respuesta, va a tener la duda, inquietud, si realmente se hizo, si no se reflejó dentro de la plataforma esos pagos. Entonces, es algo que ustedes deben considerar en el sistema que le reciba, por lo menos al usuario, una respuesta para poder identificar la acción que elaboró. El diagrama de secuencias tiene una simbología, entonces ustedes, la idea de este ejercicio es que revisen, vayan mirando como la presentación, los diagramas que se les está proyectando para que cuando elaboren el suyo tengan la misma estructura y que se espera de cada uno de esos diagramas, ¿sí? No es construirlo de otra forma porque cada uno conserva una simbología técnica, que es lo que se les ha informado a ustedes, y sin embargo, pues no falte, digamos, la estructura que no corresponda a lo que hace, entonces allí es donde se le retroalimenta que debe mejorar el diagrama. Debe construir, definir los actores y los objetos que van a involucrar para poder interactuar dentro del sistema. Debe identificar también los casos de uso de escenarios importantes que ustedes vean o que han construido en el diagrama anterior, ordenar el objeto de izquierda a derecha, dibujar las líneas de vida en los mensajes de orden temporal, agregar fragmentos combinados si hay condiciones o bucles, verificar coherencia entre los mensajes. Por ejemplo, en este ejercicio sería solicitar préstamo para una interfaz. La interfaz va, digamos, a la lógica de negocios o el controlador para validar el usuario. Y el controlador va hacia la base de datos para poder consultar el usuario en la base de datos. La base de datos arroja una respuesta y así pues también el controlador arroja digamos, muestra una confirmación. Entonces, un segundito, aquí conecto. Perfecto. Bueno, dentro del diagrama de despliegue también tiene una simbología que lo representa. Entonces hay que comenzar a trabajar esos elementos como el nodo, los artefactos, la asociación, los componentes y los estereotipos que hacen parte de las notas adicionales del ejercicio. Voy a mostrarles unos ejemplos para poderles detallar y que ustedes vean allí la diferencia entre ellos. Entonces, cuando hablamos de componentes, es una unidad lógica. Cuando hablamos de un artefacto, ya es un elemento que lo representa como una biblioteca o un elemento que hace parte de lo que va a construir dentro del sistema. Bueno, estos elementos
que ustedes ven acá como artefactos, las conexiones que deben ir entre el diagrama de despliegue. En la conferencia que hizo el compañero anteriormente, en la conferencia principal, les informó que el diagrama de despliegue es cómo podemos ver reflejado nuestro software o desplegado en su funcionalidad. Entonces tenemos tanto los elementos físicos como los elementos lógicos. Y los elementos lógicos cómo van distribuidos en cada uno de esos elementos físicos. Entonces, si tenemos un servidor, ¿qué va a ir dentro de ese servidor? Para que en la estructura de la funcionalidad del sistema que ustedes están construyendo, cómo deben funcionar. Esto es un ejemplo con los dispositivos, por ejemplo, tanto cliente como el servidor, que están conectados por el HTTP, y va a una base de datos, y la base de datos va reflejada pues, a todo lo que son los elementos que se construyen por medio del componente del JDBC. ¿Listo? Algo importante. Cuando el aspecto, el diagrama o el diagrama de despliegue tiene un enfoque, el enfoque en el diagrama de secuencias es lógico-temporal. Pero en el despliegue, aquí es donde hablamos de la arquitectura física. Física es todos los elementos que ustedes pueden involucrar para la funcionalidad del sistema. Cuando existe dentro del diagrama de secuencia la interacción entre objetos, en el despliegue se habla de la distribución de componentes. En el eje principal hablamos del de secuencia, que es el tiempo, y en el otro, pues la estructura del hardware. La utilidad, pues analizar comportamientos y luego modelar infraestructura para el diagrama de despliegue. Mire que estos son elementos como claves para poderlos diferenciar. Observen los siguientes ejemplos de cada uno de los diagramas para que cuando construyan la solución del caso propuesto de la unidad, pues por lo menos jueguen con una técnica, con una simbología adecuada para poderlo reflejar. En el diagrama de actividades tienen rombos. Los rombos tienen elementos que va tienen dos salidas, tanto el sí como el no, que ustedes deben empezar a reflejar. Tienen rectángulos, siempre un diagrama de actividades tiene un inicio y un fin. Pueden tener varios inicios, correcto, pueden tener varios inicios porque dependiendo de los actores o los elementos que den inicio a las actividades, allí pueden reflejar una secuencia lógica, pero al final siempre deben tener o construir como la terminación de la actividad. Dependiendo de cómo ustedes lo reflejen, pueden ser elementos desglosados de una forma muy, digamos, elemental, con cada uno de los objetos que ustedes ya conocen, rombos, rectángulos, inicio, fin, la unión de diferentes actividades. Dependiendo, entonces, el caso de la unidad deben también reflejar todo ese tipo de actividades, todo lo que entre más desglosado y de forma particular lo representen mejor. Bien desglosadito para poder reflejar cada una de las actividades que ustedes están allí. No sea no reflejar o generar un diagrama muy superficial, pues porque allí pues no lo van a ver. El diagrama de secuencias tiene una estructura. Solo estoy mostrando los diagramas porque rápidamente vamos a construir dos ejercicios y no me voy a tomar más tiempo en esto. Entonces, mire, esta es la estructura técnica para el diagrama de secuencias con los elementos que ustedes deben identificar del caso de la unidad y los actores que tienen del diagrama de casos de uso. Eso es lo que ustedes deben reflejar, cómo interactúan con el sistema y cada uno de los objetos que están allí. Entonces, el diagrama puede representar por medio de bloques, elementos, los diferentes actores que lo representan y cómo entre ellos manifiestan sus elementos o su actividad dentro del sistema. Este es el diagrama de secuencias que ustedes pueden observar de forma técnica. Lo pueden separar, como les comentaba, por medio del bloque. Por eso hacíamos un ejercicio de identificar como los módulos, los elementos principales, y cada uno de ellos reflejan unas actividades. Si lo desglosan, cada uno de ellos tiene unas actividades de forma particular. Entonces, así les queda más fácil, una forma más ordenada de poder reflejar un diagrama de secuencias. Ya el diagrama de despliegue es poder identificar que ya tenemos los componentes principales del sistema de cómo, del caso de la unidad lo hemos identificado, cómo dentro de ellos podemos desglosarlo dentro del hardware, elementos principales,
como el servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, si tiene seguridad, los firewall, el internet para el acceso y quiénes son los que van a ingresar desde internet, por qué red, cómo lo van a ingresar, cuáles los enlaces que van a tener y cómo van a interactuar con el sistema. Eso es lo que ustedes deben reflejar, un diagrama de esta forma. Puede reflejarlo dependiendo de la simbología de cada actor. Recuerde que si van a trabajar con YStar UML, pues van a tener una simbología. Si van a trabajar en día, pues hay unos autores que cambian un poco la estructura, aunque por lo general siempre manejan una estandarización. No cambian mucho en cuanto a los elementos, solo son detalles mínimos, pero entonces deben reflejar de acuerdo al diagrama, no representa inconvenientes. Lo importante es que ustedes tengan y construyan la información que se espera del caso de la unidad. Entonces, los bloques como el cliente que tiene dentro del cliente los artefactos por medio de la conexión a un servidor. El servidor también puede ingresar lo que es el administrador al servidor, un servidor de aplicaciones, uno de base de datos, que el de aplicaciones puede tener impresoras, elementos físicos adicionales como un lector de huella, etcétera, si lo requiere. El servidor de correos, servidor de pagos, servidor de autenticación o el cliente, pues en caso de que tenga un recurso móvil para poder ingresar al sistema. Mire, es un ejemplo de cómo pueden hacer el diagrama de despliegue. Porque al final, en el diagrama de implementación, en construido con el diagrama de despliegue, ya se refleja un poco más los elementos físicos, pero entonces este no es el caso, sino que aquí es donde ustedes ven un poco más visual cuál es la importancia de ese diagrama de despliegue. Entonces, en forma técnica, como diseñadores, debemos reflejar estos diagramas así de esta forma, en forma de bloques, y qué elementos van a ir en cada uno de ellos del sistema. ¿Listo? Entonces está el inversor, el del gobierno, el web server y el emprendedor. Bueno, estos son de un ejercicio totalmente distinto, pero entonces ve reflejados los bloques y cada uno de los componentes de software dentro de los elementos de hardware. Entonces, eso es lo que ustedes deben empezar a mirar y construir. Bueno, hasta ahí la información. Ahora voy a reflejar lo que el ingeniero Helio les viene trabajando. Y también, desde que tenemos abierto YStar UML, reflejar la plataforma donde puedo tener cada uno de esos diagramas, cómo puedo llegar a obtener la simbología de cada uno de esos diagramas para poderlo construir. Entonces, en la parte superior derecha está el User Case View, está este elemento que es el User Case View, que simplemente al dar clic derecho podemos agregar el diagrama. ¿Y qué diagramas pueden construir con YStar UML? Está el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, el de secuencias por medio de los roles, que son los actores, el de colaboración, igual con roles también puede trabajar el de colaboración, el de actividades, el de componentes y todos los demás pues que ustedes en este momento pues por lo menos tienen los que van a necesitar, que es el de componentes, el de actividades, el diagrama de clase, de caso y el de secuencias. Aquí están todos para poderlos reflejar. ¿Cómo podemos construirlo? Ah, bueno, perfecto. Primero que todo, el ingeniero Helio había mostrado un diagrama de casos de uso y dentro de estos casos de uso teníamos lo que era el usuario y el bibliotecario, cada una de las funciones para poder reflejar. Para construir entonces el diagrama que tiene que ver con el diagrama de secuencias, simplemente dar clic derecho, podemos agregar un diagrama y observe que tenemos reflejado el diagrama de secuencias. Se nos habilita un espacio en blanco, le podemos colocar el diagrama de secuencias coloquémosle aquí un ejemplo, una biblioteca. Se nos construye los elementos y en la parte derecha, en la parte derecha tenemos los elementos que hemos venido construyendo con los actores del usuario, los casos de uso, y en la parte izquierda tenemos ya los elementos, la simbología para poderla trabajar, los elementos para poder construir nuestro diagrama de secuencias. Simplemente lo que podemos hacer es que si desde aquí construimos el diagrama de casos de uso, lo único que podemos hacer
es arrastrar los actores. Podemos arrastrar los actores al espacio de trabajo y observen que ya nos genera una línea vertical de cada uno de los actores para poder trabajar la secuencia en el tiempo de cada uno de ellos. ¿Qué nos faltaría construir? Por ejemplo, un objeto o los elementos que ustedes vean conveniente en el sistema. Aquí podemos construir varios. Venga, a ver, tenemos cuál. Para registrar el nuevo libro, iniciar sesión, gestionar préstamo, buscar libro, y podemos interactuar con cada uno de esos procesos. No me voy a extender tampoco demasiado porque entonces voy a hacerlo de una forma como más práctica. Simplemente voy a trabajar directamente con el sistema de bibliotecas. Aquí tenemos el sistema de bibliotecas. Además, le voy a colocar aquí el sistema de bibliotecas. Y entonces, ¿qué puede hacer el actor con el sistema directamente de bibliotecas? Si miramos el usuario por lo general, teniendo en consideración la construcción del diagrama de casos de uso, lo primero que va a hacer es iniciar sesión, luego buscar libro para poder hacer un préstamo y luego devolverlo. Entonces el usuario, si miramos dentro del ejercicio secuencial, lo que va a hacer en el sistema es iniciar sesión. ¿Listo? Cuando construyan el diagrama de secuencias, debe tener en consideración, digamos, la estructura o la numeración, como lo está colocando aquí de forma técnica, cuál es el primer proceso que se hace en el sistema. Entonces, el primero es que el usuario inicia sesión. ¿Cómo podemos mejorarlo? Para utilizar estos elementos que le venía comentando sobre esta parte, esta parte técnica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Aquí. Sobre los mensajes sincrónicos y asincrónicos. Sincrónicos es que necesita esperar una respuesta del usuario para poder continuar, y asincrónico es que no requiere de una respuesta. Pero si miramos, si él inicia sesión, por lo menos el sistema le diga que las credenciales fueron correctas o que pasó a una nueva interfaz. ¿Qué puede hacer aquí el sistema? El sistema puede generar un bucle o una retroalimentación aquí donde diga validar el usuario. Bueno, que podamos validar el usuario, perfecto. Después de validar el usuario, le puede confirmar hasta el mismo usuario el confirmar acceso al sistema, ¿sí? Entonces ya tenemos una secuencia lógica en el tiempo para que el usuario pueda iniciar sesión, el sistema valida al usuario y el usuario confirma el acceso, ¿cierto? ¿Qué más podemos trabajar ahí? ¿Qué más puede hacer el usuario? Bueno, que el usuario puede tener otra actividad al sistema, como cuál. Puede buscar un libro, ¿sí? Puede buscar un libro. ¿Qué más puede hacer? El diagrama es que puede buscar un libro, pedir libro y después hasta devolver el libro. Entonces puede buscar un libro, el sistema puede aquí verificar disponibilidad del libro, ¿cierto? Puede confirmarle al usuario como libro disponible, ¿cierto? ¿Qué más puede hacer aquí después de disponibilidad? ¿Qué puede hacer el usuario? Después de que tenga el libro, pues puede, digamos, solicitar al bibliotecario. Ya verificó en la plataforma, entonces al bibliotecario le puede solicitar, digamos, reservar el libro o solicitar el libro, puede reservar el libro. El bibliotecario digamos, se lo activa al usuario, o le refleja un mensaje o le envía donde le entrega el libro, ¿sí? Podemos reflejar aquí actividades, tomando como en consideración algo práctico de la funcionalidad de un sistema, ¿sí? De lo que está aquí, de lo que vemos acá. Entonces pueden entregarle el libro, el usuario hace uso del libro, luego después de que hace el uso del libro, ¿qué más puede hacer después de que haga uso del libro? Puede devolver el libro, ¿cierto? Entonces hay una secuencia lógica, por lo menos devolver el libro no está por aquí en el tercer punto,
sino que ya hay una secuencia parecida al diagrama de actividades, pero en esta es un diagrama totalmente distinto porque ya interactúa entre los actores, entre el sistema y cómo entre ellos se reflejan esa funcionalidad y actividad dentro del ejercicio. Entonces, devuelve el libro. Perfecto. ¿Qué más puede hacer el bibliotecario? El bibliotecario puede tener una actividad también con el sistema, no interactúa el bibliotecario con el sistema, que el bibliotecario también necesita hacer un inicio de sesión al sistema, ¿cierto? Puede tener un inicio de sesión al sistema. El sistema puede validar también sus credenciales o validar que sea el bibliotecario. Después de validar, le puede confirmar también le confirmar ingreso o puede solicitar actualización de datos en caso de que lo requiera. ¿Qué más puede reflejar el bibliotecario? El bibliotecario puede actualizar libros, creo que estaba aquí en la funcionalidad. Gestión de préstamo, registrar nuevo libro. Entonces aquí puede el bibliotecario registrar nuevo libro. Aquí puede registrar el nuevo libro de acuerdo al diagrama de casos de uso. Aquí dice registrar nuevo libro, puede gestionar préstamo y actualizar información de libros. Entonces volvamos aquí en la secuencia. También puede tener otra actividad que les hablaba, registrar libro, gestionar préstamo y actualizar información. Hagamos el de actualizar información. Actualizar información del libro. En caso de que requiera actualizar, existen procesos del método CRUD que puede crear, modificar, actualizar, eliminar. Entonces aquí puede verificar estado del libro y el sistema mismo le puede arrojar información aquí podemos extender la línea, simplemente seleccionando al actor o la línea, podemos extender la línea de tiempo para poder seguir trabajando. Entonces, el sistema, aparte de verificar el estado del libro, ¿qué más puede hacer? Confirmar registro del libro. ¿Qué más podría hacer aquí? Bueno, gestionar préstamo. Dentro del sistema puede haber registrado el préstamo. Diga. Lo escucho. Puede gestionar un préstamo. Bueno, ¿quién me estaba hablando por allí? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, entonces mire que este diagrama tampoco es que sea así complejo, sino simplemente es sentarnos a revisar de forma secuencial cómo interactúan los elementos, los objetos que pueden también reflejar objetos como estaba en la información anterior, los objetos del caso de uso y el diagrama de clases. También ustedes pueden reflejar también el diagrama de clases, unos elementos que puede tener allí y cómo esos actores interactúan con esos elementos, que esas serían las actividades de forma secuencial. Este sería un ejemplo de cómo puede reflejar el diagrama de secuencias, ¿sí? Este es el diagrama de secuencias. Ahora, si interpretamos lo que hace parte del diagrama, miramos ahora, pasemos al diagrama aquí, coloquemos un componente de vista y agreguemos el diagrama, un diagrama de componentes. Utilicemos este elemento aquí. Este diagrama de componentes tiene los elementos que nos va a permitir reflejar o construir nuestro diagrama de despliegue. ¿Qué necesitamos? Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Resulta que dentro de nuestros ejercicios vamos a necesitar los actores. No tenemos sino dos actores. Volvemos y arrastramos los actores que hemos construido anteriormente. Estos actores, tenemos tanto el usuario como el bibliotecario, y resulta que estos dos actores podemos reflejar aquí dentro del paquete un ejercicio como la interfaz. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si aquí tenemos una interfaz?
Si tenemos una interfaz, resulta que para poder ingresar a la interfaz, ¿cómo podemos reflejar la interfaz? Con unos componentes. ¿Qué puede mostrar la interfaz? Por ejemplo, un inicio de sesión, un inicio de sesión puede reflejar una interfaz, ¿cierto? ¿Qué otro elemento podemos tener en consideración para poder trabajar el diagrama? Tenemos lo que es la parte de la interfaz. Aparte de la interfaz, podemos reflejar, bueno, cómo puede el usuario del bibliotecario ingresar por medio de una interfaz. ¿Qué sucede? Pues que puede reflejarlo por medio de un artefacto. Le podemos escribir, bueno, estos se pueden ingresar por medio de una aplicación móvil. Hoy en día todos nos podemos reflejar por medio de una aplicación móvil, como también podemos reflejarlo por medio de de un navegador web, a nuestro sistema. El usuario y el bibliotecario, ambos pueden acceder tanto para una aplicación móvil como para un navegador, ¿cierto? Ambos se pueden utilizar, los dos elementos, para poder acceder. Y esta aplicación móvil y este navegador web, ¿qué podemos reflejar? Pues que ellos pueden ingresar a una interfaz. ¿Tiene lógica? Es correcto, tiene su lógica. Hoy en día las aplicaciones móviles, ya sea instaladas en el celular o las que navegamos directamente o por un navegador, podemos ingresar a una aplicación y nos lleva a un inicio de sesión, que es una interfaz. El inicio de sesión también puede reflejar cuál. Si miramos el diagrama de casos de uso, puede tener todo lo que es el sistema de libros, gestión de préstamos. Entonces, puede tener gestión de libros. Aparte de la gestión de libros, puede tener cuál, los préstamos, y puede tener un sistema de pagos, ¿cierto? Puede tener un sistema de pagos en caso de que requiera, pues dentro de la plataforma realizarlo. Bueno, esto es en cuanto a la interfaz. Si miramos, lo podemos reflejar como la lógica de negocio, como lo que hace parte de la estructura, de la funcionalidad del sistema, ¿sí? La lógica del negocio, podemos tener como cuál. Podemos tener lo que hace parte de las clases o lo que es la lógica para los préstamos, ¿cierto? La construcción de las clases o los elementos para generar los préstamos, también para lo que es el inicio de sesión. Miramos aquí, inicio de sesión, de la lógica de negocios, que es la parte de la estructura donde podemos combinar nosotros los elementos. ¿Sí? La lógica para pagos o el sistema de pagos. Podemos tener aquí tanto la interfaz, la lógica de negocios o el servidor, que podemos tener la lógica, voy a colocar aquí el servidor. Colocar aquí la lógica de negocios. ¿Qué más podemos reflejar dentro de los elementos? Lo que es el sistema de libros que puede tener reflejado. ¿Y qué conlleva toda esta parte del servidor? Pues que puede tener un acceso a lo que es la base de datos o el servidor de base de datos. Un servidor de base de datos. ¿Qué puede tener el servidor de base de datos? Puede tener todo lo que compete la información de los usuarios, que pueda tener toda la información de los usuarios de la base de datos, puedan acceder a la base de datos,
puede tener todo lo que se refleja a la base de datos de los libros, puede tener, ¿qué más? Todo lo que hace parte de la base de datos de los pagos de los usuarios, en caso de los libros, puede tener la base de datos reflejado de forma de lo que hace parte de los préstamos de los libros. Y si ustedes observan, según este modelo, como es el servidor que se va a ver reflejado, esta base de datos es consultada por cada uno de la lógica de negocios y que podemos relacionarla. Entonces, el sistema de libros con la parte de libros, los préstamos, y miramos esta parte, tenemos aquí, miramos acá, que no nos vayan a cruzar tanto. Y ahora vamos a asociarlo. Entonces, el inicio de sesión con la base de datos, los préstamos, los pagos, que pueden ver reflejado, que se conectan allí, reciben respuesta, pero la interfaz obviamente está direccionada al inicio de sesión para poder verificar el acceso con las credenciales y verificar la base de datos, la gestión de los libros, tenemos aquí con la parte de los libros, el sistema de pagos, reflejarlo con el de pagos, y los préstamos, que tiene que ver con los préstamos, miren, está todo relacionado. Si lo miramos de esta forma, eso quiere decir que tanto el usuario como el bibliotecario acceden, pues ya puede ser por un puerto, por el puerto que acceden, digamos, que le pueden colocar ustedes el puerto al acceso por cual van a aparecer, si ya sea por HTTP, que por los diferentes elementos que pueden tener, si es una base de datos privada o solo para usuarios restringidos, entonces tienen que tener un intranet, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte de la interfaz, vamos a ver reflejado una serie de componentes como el inicio de sesión, la gestión de libros, que esta gestión de libros, si involucramos cada uno de los artefactos ¿dónde está que me perdió? Aquí. De los artefactos que tienen que ver con la gestión de libros. Entonces aquí podemos, por ejemplo, mirar lo que tenemos en el diagrama de casos de uso, que es pedir préstamos, registrar nuevo libro. Entonces aquí podemos tener eso. Entonces aquí podemos decir registrar nuevo libro. Tenemos un artefacto enfocado a los préstamos. Y los artefactos menciona libros. Entonces, bueno, solicitar el libro. Y estamos reflejando ya todo lo que está en movimiento dentro de la plataforma, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden considerar en una estructura. Esta es una estructura técnica con los elementos que las mismas herramientas de modelado UML nos permiten pues obtener para poder construir los diferentes diagramas. Eso es lo que se les hace énfasis en las retroalimentaciones, verificar que realmente estén trabajando la simbología adecuada, que por lo menos reflejen todo lo que han construido en los diagramas anteriores, como el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases, comiencen a traerlos y a combinarlos con el diagrama de secuencias, el diagrama de actividades y el diagrama de despliegue. Hasta aquí no me quiero extender, muchachos. Ustedes conocen, he visto ya unas entregas que están muy bien estructuradas y pues se les ha hecho un ejercicio de retroalimentación. Siempre considero que es importante de nuevo resaltar para todos, antes de la entrega de la etapa 3, está lo que son las rúbricas. Las rúbricas, así como se dieron cuenta que en la entrega anterior existen unos elementos que ustedes deben reflejar, especialmente en los diagramas. Por ejemplo, mostrar el flujo de trabajo desde el inicio hasta el final. Entonces, el diagrama debe tener un inicio y un fin y reflejar por lo menos una estructura lógica para el diagrama de actividades. Obtener todos estos puntos requiere que ustedes manejen estos elementos. Si hacen un diagrama que no tenga un inicio y un fin, pues cómo van a obtener los 30 puntos si ya están por lo menos incumpliendo lo que tiene que ver con las rúbricas.
Así mismo les comentaba con el anterior, cuando hicieron énfasis en el anterior y recibieron retroalimentaciones, se dieron cuenta que en el diagrama de casos de uso se les restaban algunos punticos porque no hacían caso omiso de unos elementos que estaban aquí dentro de las rúbricas. Les voy a ampliar y aquí mismo la rúbrica les dice, las tablas descriptivas deberían tener precondiciones y poscondiciones. Cuando entregaban el documento final, se les indicaba, la rúbrica debe tener precondiciones y poscondiciones. Debe tener los actores, el nombre de los casos de uso y ya pues en la estructura técnica que a veces se les enfocaba o se les enviaba para que ustedes no, o no digamos, por lo menos no tuvieran la reducción de todos estos puntos, sino que al contrario cumpliera a cabalidad. Igual para el diagrama de casos de uso, decía que debe tener los actores, los casos de uso, los límites del sistema y las asociaciones de comunicación. Si entregaba un diagrama de casos de uso que no tuviera eso, pues ¿cómo van a obtener los 20 puntos si no cumplía con ni siquiera con las rúbricas? ¿Listo? Tener presente entonces que el diagrama de actividades tiene una rúbrica y unos elementos que se les exige para poder hacer la entrega del documento final. Los diagramas de secuencias muestran claramente cómo y en qué orden los objetos interactúan con el sistema. Ahí para el diagrama de despliegue, habla de visualizar correctamente la arquitectura del software. ¿Listo? Ojo, del software. ¿Esto a qué se refiere? Que tanto los elementos como les estuve dibujando, no solo era enfocar digamos, los componentes de hardware, sino también reflejar lo que hay dentro del hardware, que es el software. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en consideración. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas, sospechas, intrigas, inquietudes, malicias, podemos aclararlas en este momento con el ingeniero Elio Fabio y que espero este encuentro les haya servido para poder aclararles toda digamos, la estructura. Nosotros siempre revisamos de una forma muy técnica, evitar la subjetividad, sino solo las calificaciones son muy objetivas. Si cumple con lo que está allí, no tenemos ningún inconveniente por colocarle la máxima nota porque se la ganan si cumple con todos esos requisitos. Y si no, pues obviamente ustedes, si no presentan como corresponden, pues obviamente se le debe reducir porque pues para eso es la objetividad. Y como decía el ingeniero Fabio, pues hicimos este ejercicio de la biblioteca, esperar continuarlo, pues porque no le hubiéramos modelado la biblioteca que se manejaba hace unos 20, 30 años atrás, donde trabajábamos con cuadernos de hojas color amarillo. Anteriormente era con carbón y por poco nos toca también en cuevas hacer dibujitos. Mis queridos estudiantes, futuros colegas, espero les haya servido bastante este encuentro. Les deseo una buena noche y espero pues cualquier inquietud que tenga poderla resolver a tiempo en los tiempos dentro del grupo de Teams o dentro de la plataforma. Recuerde que nosotros retroalimentamos 5 días antes del cierre para que ustedes puedan o alcancen a recibir retroalimentación y no a último momento, como algunos pues no han tenido el espacio, entregan antes de las 11 de la noche y quieren una retroalimentación del último día. Eso no corresponde, ni mucho menos un fin de semana, cuando cae un viernes, se retroalimenta hasta el viernes, con entrega hacia el lunes, pero entonces no esperen que un domingo en la noche o un sábado por ahí a las 11 de la noche el tutor les esté retroalimentando. Tengan en consideración esa parte, existen tiempos y por eso se espera que ustedes hagan los aportes dentro del foro, coordinen el trabajo colaborativo y así pues les brindará o tendrá mejor efectividad en la entrega. Buenas noches para todos. Sí, por último, por acá nos pregunta Edwin, y muchas gracias a Stephanie que también le aclara, la asistencia la marcan directamente en el campus, muchachos, para que por favor, o si no quedan como si no hubieran asistido, ¿sí? Ahí se marca, por donde ingresaron, ahí se marca la asistencia. La grabación de esta CIPA, pues la vamos a colgar en el foro de... Bueno, yo la colgo pues directamente en los foros. El INGE, no sé, creo que también lo coloca ahí.
Correcto, siempre también se publica dentro del foro. ¿Dónde está? Estoy compartiendo todavía pantalla. Sí, sí, señor. Aquí en la parte de una vez hacemos seguimiento. Está lo que es el foro, noticias y foro general, Ujú, exacto. foro general del curso. Está lo que es las noticias del curso. Y si pueden visualizar, están todas las conferencias que se vienen publicando, tanto las conferencias como las IPAs. Se les enviará también por correo interno y por el grupo de Teams en caso de que lo requieran. ¿Sí? Todos los medios. Lo importante es que ustedes tengan la información suficiente para poderla visualizar y poder trabajar en las actividades de la unidad como apoyo de todo lo que es el grupo de diseño de software y que ustedes puedan tener una solución efectiva dentro del curso. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Listo, dije, muchachos. Muchísimas gracias por su atención, muchachos, y esperamos que esta CIPA pues les sirva para el desarrollo de la actividad. Igual estaremos pendientes en los foros para retroalimentar sus aportes. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias.